Se escucha, ahora sí. Pues muy buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los pastores y ministros y a todos los que accesan nuestras páginas, que es de gran bendición para todas las naciones estos estudios. Así que el estudio que tenemos para esta ocasión se titula El libre albedrío, ¿cierto o falso? El libre albedrío. Esa es una de las cosas que los creyentes tienen como el desayuno, almuerzo y comida en su vida, de que ellos tienen el libre albedrío, la potestad de escoger a Dios o de dejarlo. O ellos lo escogen o ellos lo dejan. Hay muchos que dicen, bueno, si yo quiero soy salvo, si no, no me salvo. Como que la salvación depende de la decisión de cada cual. Y eso tampoco es así. Entonces hay unos versículos aquí que vamos a poder trazar. Y serán de gran bendición porque esto aclarará la mente de muchos en cuanto a este maravilloso tema de que Dios es soberano. Si Dios es soberano, pues usted tiene que saber que la palabra soberanía implica que Él es el que tiene autoridad. La voluntad no depende de usted, sino la voluntad depende de aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, de aquel que nos predestinó, nos amó, nos eligió, nos separó desde el vientre, nos dio un nombre. Por lo tanto, imagínense un creador que tiene tanto cuidado con algo como somos nosotros, que somos su iglesia. Entonces nos enteramos después que toda esa creación Él le dio un nombre que se llama la iglesia, que es su cuerpo, la cual es la cabeza. Entonces ahora te va a decir a ti, y ahora tú escoges lo que tú quieres hacer. Eso como que no tiene sentido, ¿verdad? Como que no acompaña todo ya el conocimiento de lo que hemos venido estudiando a después todo quedar en Dios con los brazos cruzados esperando que tú decidas si lo escoges o no, si decides salvarte o no, si decides amarlo o no, si decides, bueno, yo voy a la iglesia si yo quiero. Hay un momento en tu vida que no está en ti, no está en tu decisión, sino es Dios quien produce tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Es decir, que tú te terminas sentado en una banca, en una silla, en una congregación sin tú saber cómo. Y después al cabo de los años tú entiendes y dices, bueno, Dios me tuvo que traer. Porque hay veces que la palabra es dura y que es difícil de escucharla, de aceptarla, como estos temas. Tema del libre albedrío, la salvación, el que Dios te bendiga. Pues eso, mire cuántos años llevamos diciendo que estamos bendecidos con toda bendición. Sin embargo, son pocas las congregaciones que pueden entender ya que estamos bendecidos. Así que la bendición no depende de dinero o de bienestar, sino la bendición lo que depende es de una posición espiritual en la cual Cristo nos otorgó por su gracia. No es un saludo tampoco, bendecido. Claro, yo te puedo decir bendecido como saludo, pero sabiendo que bendecido es una posición espiritual, la cual Cristo te otorgó. Por lo tanto, el libre albedrío, para definirlo, vamos a tratarlo así, que Dios te escoge para salvación si tú aceptas su invitación por tu propia voluntad. En otras palabras, tú decides si te salvas o te pierdes. Y la elección queda en tus manos. Eso es lo que el libre albedrío presenta. El libre albedrío pues son estudios que han venido los teólogos desde otros tiempos y edades tratando de poner, de engrandecer al hombre en su voluntad propia. Hay muchas personas que dicen, bueno, nosotros no somos robots. Nosotros tenemos el derecho de escoger. Y eso parece muy bonito, que Dios no nos hizo robots. Pero si usted se pone a estudiar detenidamente, tú vas viendo que efectivamente no te hizo robot porque tú no eres de metal, pero tú estás sujeto a todo lo que Él dice, como dice, a la hora que lo dice y de la manera en que lo dice. Así que si tú vienes a ver, eres la voluntad de Dios. Vaya, para si no quieres decir que eres un robot, eres la voluntad de Dios plasmada a todo color. Tú terminas haciendo lo que Dios dice. Ahora, soberanía divina dice, Dios te predestina y te escoge
antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito y al designio de su voluntad. Es decir, que aquel que te hizo, que te creó, que te formó, que te engendró, tiene un plan contigo. No es algo así que, bueno, Él te hizo y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la vida, a ver qué hacemos contigo. Sino, Dios te eligió desde antes. Y vamos a ver para qué te eligió. Efesios capítulo 1. Vamos a ver cuál fue uno de los grandes propósitos, porque Dios tiene muchos propósitos con nuestras vidas, pero uno de los grandes propósitos con los cuales Él nos escogió. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió desde antes de la fundación del mundo? Tiene que haber un propósito grande ahí, ¿usted no cree? Pues vamos a ver cuál es. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así: según nos escogió en Él. Fíjese, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Dónde queda el libre albedrío ahí? Ahí el libre albedrío ni tan siquiera existía en la mente de tu creación divina, porque ahí aún todavía tú no habías participado de carne y sangre. Y la carne es la que viene con esas altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Ahí tú solamente estabas en creación angelical, espiritual. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora mire, ¿para qué lo escogieron usted? El primer propósito, ese para, implica que hay un propósito con su vida, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para. Ese para, ya usted entiende que ahí había ya una voluntad divina seleccionada por Dios. Te escogí para, ¿qué? ¿Para qué dice ahí? Para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Esa fue una de las primeras cosas que Él hizo contigo. Te voy a escoger, te voy a predestinar, te voy a elegir, te voy a engendrar. Y todo eso es para que seas santo y sin mancha delante de mí. Ahí tú no pudiste decidir porque a ti te crearon, a ti te formaron, te engendraron y después te eligieron. Ven acá, tú eres de los que va a estar de este lado acá. ¿Y para qué vamos a estar aquí, Señor? Aquí no se pregunta. Espere que yo le diga. Vas a ser santo y sin mancha. Porque a Dios tú no le puedes estar preguntando. No es que Dios tiene unos propósitos divinos que lo que tú no puedes entender hoy, lo vas a entender muchos años después. Mire como dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esa es la otra lección, mire. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de tu voluntad o de la voluntad de Él. Aquí dice de su voluntad. Ahí tu voluntad no contaba. Vamos a ver ahora el próximo propósito. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, ahí hay dos propósitos. Te escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir que cuando Él ya te tenía en su mente y te engendró y te eligió y te predestinó y te formó y todo, dijo, lo estoy haciendo porque quiero que Él me alabe por los siglos de los siglos. Amén. Es decir que uno de los propósitos de nuestra creación divina es para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso es que tú ves que la alabanza fluye de nuestras vidas con tanta facilidad. Ay, yo nunca he alabado. Tú eres un alabador desde que te crearon. Eres un alabador por naturaleza divina, desde siempre. Y la alabanza está en tus labios. Él es el que pone la alabanza en nuestros labios. A veces tú sales entonando una alabanza y tú dices, ay, mira esto, ¿de dónde salió? Bueno, es que tu naturaleza divina fue creada para alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces, mira el otro propósito. Con esa creación de alabanza y propósito, te hizo también acepto en el amado. Es decir, que estás aceptado. Diga, estoy aceptado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No es que ahora, Señor, aquí vengo a arrodillarme delante de ti a ver si yo me arrepiento y tú me aceptas, sino que el propósito de Dios para contigo desde antes de la fundación del mundo, cuando te engendró, te aceptó. Te acepto ya en el amado, te santifiqué,
Estás creado para la alabanza, para mi gloria. ¿Tú crees que alguien pueda decir, sí, pero si yo quiero me voy? Ay, no puedes. Porque dice que los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, eso no fue que ellos decidieron no aceptar a Dios, sino que Dios dice en Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Dice, no dice los vasos que desobedecieron y se fueron por su libre albedrío, sino dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, que ellos no decidieron tener el albedrío de decir, bueno, no queremos estar aquí, Señor, contigo, nos vamos con Satanás, que nos gusta más las cosas con él. No fue así. Sino Dios los destinó, los destinó para perdición. ¿Abba, Padre? Así que nadie aquí escoge para dónde va, sino Dios es el que es dueño de nuestro camino. Bueno, dice, muchos pensamientos hay en la mente del hombre, mas de Dios está el ordenar tus pasos. Tú puedes pensar lo que uno quiera, que después Dios dice, ¿a dónde va? Para acá, y te entra por su voluntad. Versículo 7, dice, en quien tenemos redención. Es decir, que cuando fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, ya viniste con una redención. ¿Qué redención? Que ibas a ser redimido de los pecados de tu carne. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Que hizo sobreabundar para un propósito, con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Así que desde que te creó, antes de la fundación del mundo, dijo, caramba, mira, los voy a crear para la alabanza, santificarlos, perfección. Les voy a dar la redención cuando participen de carne y sangre y el pecado los destituya de mi gloria. Después los voy a santificar. Bueno, les voy a dar todo lo que ellos necesitan. Por eso es que cuando un bebé nace, ¿cómo nace hoy día? Completo en él. Colosenses 2:10. Él es la cabeza de todo principado y potestad, Jesucristo, y en Él estamos completos. ¿Qué cosa quiere decir completo? Que esta lista que estamos leyendo aquí es con la que tú vienes ya de factoría, de fábrica, desde el día de tu creación. A ti no te falta nada. Viniste bendecido con toda bendición, pasado de muerte a vida, redimido, santificado, justificado, predestinado, elegido, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? A ver, para la alabanza de la gloria de su gracia. Siempre vas a estar alabando a Dios. Bueno, y cuando vayamos para allá, pues ahí es cuando empieza de verdad la buena alabanza. Porque ahora estamos aquí alabando, mira, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, que cuando lleguemos ahí es cuando se va a formar la verdadera alabanza. Porque esa es una alabanza diferente a la que estamos haciendo. Aquí estamos, ¿tú sabes cómo? Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por habernos redimido. Pero dice que cuando lleguemos ahí tendremos un cántico nuevo en nuestros labios. Alábalo si puede. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No de tu voluntad, sino las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar, mira. Que hizo sobreabundar, ese es otro propósito más, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No te dejó canuto ni bruto, sino digo, los voy a llenar de inteligencia y de sabiduría. Por eso es que hoy podemos entender todos estos misterios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría predestinada, la cual Dios predestinó desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que cuando tú viniste para acá, ya tú vienes dotado con toda la sabiduría y la inteligencia de Dios. Ahora lo que eso se empieza a ejercer, se empieza a poner de manifiesto, a practicarla aquí. Y creces en esa sabiduría e inteligencia. Por causa de la carne, no porque tu espíritu no lo sepa. Dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Tu espíritu sabe todo, tu espíritu sabe todo esto. Quien no lo sabe es la carne. Y como la carne es un velo, pues ese velo, ¿qué es lo que hace? Obstaculiza todo el misterio de Dios que está dentro de ti. Entonces tú tienes que ir creciendo en eso por causa de tu carne. Pero en el espíritu a ti no hay que explicarte nada. En el espíritu tú estás como Dios, completo en él, lleno de toda sabiduría e inteligencia. Por eso es que tú ves que cuando tú brotas a hablar en otra lengua diferente a la humana, tú hablas cosas porque por la carne o por el espíritu.
las hablas por el Espíritu y tú hay veces no sabes ni lo que estás hablando. Y después si alguien traduce lo que hablaste o Dios te da ese don de poder interpretar lo que hablaste, dices, caramba, mira para eso, todas las cosas que salieron por mi boca en el Espíritu. Eso no fue en la carne, en el Espíritu. Es decir, que tu espíritu sabe cosas que tu carne no sabe. Amén. Ahora dice ahí, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oye, qué palabras más lindas, porque fíjate que todo ahí es él, para él, por él fue el que lo hizo todo. Dándonos a conocer, es decir, que tú no lo sabías, te lo dieron a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por eso es que todavía nuestros hermanos que están en otros tipos de enseñanzas bíblicas, que creen que ellos tienen el libre albedrío de decidir si escogen o no escogen, o se salvan o se pierden, o escogen a Dios o no, es porque aún no les ha llegado un versículo como este, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira, tú tienes que darle gracias a Dios que a ti te dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sabes cuántas personas hay que no conocen el misterio de su voluntad? Que tú le dices bendecido, hermano, y que, que Dios lo bendiga y lo guarde. Bueno, si usted conoce el misterio de su voluntad, usted sabe que usted está bendecido y guardado en él. Y con toda bendición, no es bendecido así a medio, sino bendecido con toda bendición. Eso es un misterio, pero grandísimo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Mira qué clase de proyecto tan grande ese. Porque cuando te formaron, te eligieron, Dios se engendró en ti mismo. Imagínate, ¿te acuerdas cuando María, el ángel le dijo, María, lo que tu vientre engendra, engendro del Espíritu Santo? Es porque ella dijo, bueno, ¿y cómo van a hacer estas cosas? Que yo voy a tener un bebé si yo todavía no he tenido relaciones con José. Pero tranquila, que ni las vas a tener. Lo que tu vientre va a engendrar no va a ser engendro de José, sino va a ser engendro, ¿tú sabes de quién? De aquel que nos engendró en espíritu, que tiene poder para tocar tu vientre y que se forme una criatura ahí. Y María no dudó, dijo, ¿y cómo le voy a poner a la criatura? Dijo, le vas a llamar su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oye, ¿qué clase de medida la de esa mujer María? En ningún momento ella altercó con el ángel de Dios, nada. Le digo, ¿cómo va a ser esto? ¿Y qué tengo que hacer? En mi vientre, aquí está. ¿Y cómo le pongo al bebé? Ella ni dijo, no, pero le voy a poner Nico. No. Tú no tienes voluntad ni para ponerle nombre, María. El nombre ya viene también ya desde antes. Su nombre se llamará Jesús, que quiere decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tú no ves ahí que hay como una cosa ya, mira, preparada de antemano por Dios, donde el ser humano no tiene la capacidad. Mira, cuando tú metes las manos ahí, lo que lo daña. Cuando tú tratas de decir, no, espérate, que ahora vamos a hacer, lo dañas. Porque las cosas de Dios ya vienen preparadas de antemano. ¿Tú recuerdas cuando iban a celebrar la Santa Cena en los días de Jesús, cuando estaba cumpliendo la ley? Que los discípulos le preguntaron, bueno, maestro, y yo te veo caminando para acá y para allá, pero los días de la Pascua se acercan. Y yo no te veo a ti en los preparativos ni nada de eso. Había que sentarse en una mesa para comerse ese cordero. ¿Y qué les dijo Jesús? Ya yo tengo un lugar dispuesto. Te vas a ir allá a la calle derecha, vas a doblar a la izquierda, en un segundo piso, vas a preguntar por un tal fulano de tal, y dile a él que yo te envié. Ya como estaba ese asunto de la Santa Cena. ¿Tú sabes qué lo tipificaba esa Santa Cena? Él mismo, porque era el Cordero Pascual. Él era el Cordero de esa Pascua. Ya eso estaba ordenado, mira, desde antes de la fundación del mundo, dónde se iba a celebrar la Pascua, cómo, con quiénes, lo que iba a conversarse ahí, que ahí fue donde él le dijo a Judas, lo que vayas a hacer, mi hermano, veíaslo pronto que ya estoy por partir. Y yo, pero ¿quién es el diablo aquí? Aquel que moja el pan conmigo. Y ahí salió Judas disparadito para allá, para ir a venderlo y ya tú sabes. Es decir que, mira, a Dios no se le escapa nada. Vamos a buscar un versículo, aguántense aquí Efesios, por favor. Vamos a buscar un versículo para que ustedes vean que esto que estamos leyendo aquí
No es capricho del apóstol Pablo haber escrito todo esto, sino vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos de David, capítulo 139. ...138, 139... Mira qué cántico más lindo este, porque un salmo es una prosa, un cántico, una dedicatoria. Ahora mira cómo está David. Ahí se cumple Efesios 1:5, creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Pues ahora está David aquí alabando al Señor por el Espíritu. Y mira cómo le dice a Dios él. Versículo 7. Bueno, vamos a desde el versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que a Dios se le escape. Esa fue la conclusión que llegó David y dijo, muchacho, por más que yo trate, no puedo. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, como diciendo, mira, me voy a esconder aquí que Dios no me ve. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Así que no hay lugar donde te escondas. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Él creó las dos cosas. De hecho, mira, dice que la luz salió ¿de dónde? De las tinieblas. Oye, ¿usted sabe lo que es la claridad salir de la oscuridad? Porque es fácil que la oscuridad salga de la claridad, porque cuando se va la claridad se queda oscuro. Pero Dios dijo, no, fíjate, no. Conmigo las cosas son al revés para que vean que yo soy Dios. De la oscuridad voy a sacar la luz. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Mira ahí el propósito grande. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, Señor. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ahí está todo. Mira, a ver Efesios, ahora viene Efesios 1. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartado de mí, hombre sanguinario. Y ahí él empieza ya en su retórica de lo que él estaba. Ustedes saben la persecución que tenía David con Saúl y con su ejército. Pero fíjate cómo por el Espíritu él podía, hablar cosas que no le era dada a saber al hombre. Recuerda cuando el apóstol Pablo dijo, conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, que subió al tercer cielo, donde oyó cosas indecibles que no les dado saber al hombre. ¿A qué hombre? Al hombre terrenal, porque el espiritual la sabe toda. Amén. Volvamos allá al libro de los Efesios. Ese es uno de los versículos que más me gusta a mí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que luego fueron formadas sin faltar una de ellas, porque como Dios es un Dios de orden, pues dice que lo he pensado, lo he dicho y también lo haré. Así es como trabaja Dios. Lo he pensado. Primero Dios pensó todo. Pensó el universo, la creación, cómo multiplicarse en sí mismo. Todo un orden tremendo. Antes de empezar a hacer las cosas a lo loco, ay, espérate que me equivoqué. Borra ahí. Chico, bórrame a José Ángel que se portó mal y apúntalo en el otro libro. Nada de eso, sino desde antes dijo, esto los voy a apuntar para salvación, esto los voy a apuntar para perdición y esto los voy a apuntar para que sean los guardianes de los que están al servicio, o los que están al servicio de la salvación. Es decir, un plan ya preparado de antemano. A Dios no se le olvida nada. Por eso es que hoy cuando tú tienes una necesidad, mira como dijo David, antes que la palabra esté en mi lengua, ya tú la conoces. ¿Pediremos como conviene? No lo sabemos. Dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con palabras que tú no sabes. Por eso es que no podemos impedir hablar en lenguas. Porque ahí es donde está la verdadera relación del creyente con Dios. Tú no ves que ahí tú vas a tu lugar de origen. Esta lengua que tenemos ahora hispana es aquí para entendernos entre nosotros. Claro, Dios la conoce porque Él es el creador de todos los idiomas. Pero cuando tú hablas en lengua, tú estás hablando de allá, de donde tú saliste. El primer lenguaje que tú oíste cuando tú fuiste engendrado. Ahí cuando tú dijiste papá en el espíritu, ese es el lenguaje entre tú y Dios. Amén. Así que te declaro bendecido con toda bendición. Recibo que esta primera parte de este tema tan maravilloso que es el libre albedrío haya sido de gran bendición para la vida de cada creyente. Hasta la próxima. Muy bendecido.